Muy bien, entonces, ¿cuál es más o menos el plan o la agenda para el día de hoy? Primero, presentarles un poquito del concepto de Internet de las Cosas. Vamos a revisar basados en un artículo que ya les voy a decir cuál es, ese concepto que se construye a través del tiempo sobre esta nueva tecnología. Luego vamos a trabajar una actividad en los grupos o individual, pues los que no pueden en grupo o individual no hay ningún inconveniente, para tratar de entre todos construir un concepto que manejemos de aquí en adelante. Y eso es más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a empezar por aquí compartiendo la pantalla para mostrarles la presentación. Ya saben que si en cualquier momento les surge alguna duda, ustedes perfectamente me pueden interrumpir, no hay ningún inconveniente. Y lo revisamos de una vez porque a veces cuando nos quedamos con la duda hasta el final ya se nos olvida lo que estábamos pensando. Bueno, entonces vamos a trabajar o vamos a iniciar ya con lo que es el concepto del Internet de las Cosas. Como les decía, en la clase pasada vimos un poquito de la introducción, las aplicaciones, las implicaciones de seguridad, cosas que hay que tener en cuenta, pero ahorita acá vamos a tratar es de cimentar ese concepto, ver más o menos de dónde proviene esta tecnología y así poder más adelante empezar a implementarla primero entendiéndola. Entonces, vamos a trabajar sobre el concepto del Internet de las Cosas. La fuente de la información, entonces, estas diapositivas, esto que les voy a compartir aquí, fue basado en un artículo que se llama Internet de las Cosas, cómo la próxima evolución del Internet lo cambiará todo. Y el autor es el grupo de Cisco IBSG, fue del año 2011. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es importante cuando nosotros consultamos cosas, sobre todo ahorita con la actividad que vamos a hacer más adelante que les voy a explicar, que ustedes den la respectiva crédito al lugar, a la fuente en la cual están obteniendo la información. Bueno, entonces, este artículo, que el nombre es tal y como lo estoy expresando aquí, dice Internet de las Cosas, como la próxima evolución de Internet lo cambia todo. Es el nombre, el título del artículo y nos podemos más o menos dar cuenta cómo ellos vislumbran que esta nueva tecnología de Internet de las Cosas puede transformar digitalmente no solo los campos que tienen que ver con la tecnología, con la empresa, sino también los campos personales de educación y todo lo demás. Entonces lo ven como una revolución prácticamente que va a trascender por todos los campos de acción que nos podamos encontrar. Entonces, aquí hay unos dos cuestionamientos que me gustaría que ustedes también participen en ellos activamente, como les decía. El primero es cómo piensan que el Internet nos ha cambiado. O sea, estamos ahorita centrándonos únicamente en el aspecto del Internet. Entonces, me gustaría que ustedes me comentaran al respecto de esto. ¿Cómo creen que el Internet nos ha cambiado a todos? Porque ha sido una, si bien es una tecnología, el Internet tiene sus años, ya tiene su historia, a nosotros nos ha tocado como un poco más fuerte en las últimas 2 décadas. Entonces, ¿cómo creen que nos ha cambiado esa parte del Internet? ¿Qué dicen ahí? ¿Quién nos aporta ahí en esa parte? ¿Ningún valiente? Bueno, profe, pues la verdad sí nos ha cambiado bastante porque pues es como que nos unió más. La verdad pienso que el Internet es como que unió a las personas. Mm, la otra es que también tenemos como que la información a la mano, lo que antes no sé, pues era difícil. Antes uno quería consultar alguna información y iban a la biblioteca a consultar en libros o cosas así. Ahora pues eso también el Internet nos cambió porque la información ya nos la da ahí. Lo que queremos lo encontramos. Y, y eso, profe, lo más importante que me parece es como que une, ¿no? Como que unió el mundo, ¿no? Porque uno ya es como que por el internet uno puede estar en cualquier parte del mundo desde su casa. Eso podría decirlo, profe.
Listo, ok, muchas gracias. Sí, podemos ver que el Internet disminuyó esas fronteras, ¿no? De todas maneras, existen ciertas fronteras todavía que tenemos que también transgredir, como es el idioma, ¿no? Muchas veces sí está en Internet, está la información, pero a veces la encontramos en otros idiomas. Pero ya hay también herramientas que el mismo Internet nos pone a la disposición para también eliminar esas otras barreras. Entonces, sí, nos ha acercado, ¿no? Nos ha acercado como humanidad, nos ha unido de cierta forma, nos ha traído la información mucho más cerca, ya la tenemos en nuestros celulares, ya la tenemos en nuestros computadores, una serie y cantidad enorme de dispositivos que pueden acceder ahorita al Internet y eso nos ha permitido que como todos estemos más cerca, tengamos un canal de comunicación un poco más efectivo para poder afrontar los trabajos de día a día y pues una de las cosas en las que nos ha colaborado mucho también es ahorita con todo esto que nos tocó afrontar por la contingencia de la pandemia, que también nos permitió continuar, ¿sí? Porque si de pronto no hubiéramos tenido la posibilidad del Internet, como ha pasado en otras regiones, en otros niveles educativos, donde el Internet es escaso, entonces no hubiéramos podido continuar. Hubiera sido mucho más difícil poder seguir trabajando, poder seguir estudiando. Listo, muy bien. Muchas gracias ahí el aporte del compañero. ¿Quién más nos aporta allí? ¿Cómo creen que el Internet nos ha cambiado? Bueno, pues yo considero que ya dejando a un lado pues, los aspectos ya positivos que son más evidentes, también se debe de considerar los aspectos negativos del Internet, ¿no? Nos ha Ujú. convertido en una sociedad un poco más orientada a la inmediatez, en donde tenemos la necesidad de buscar y obtener resultados al instante, ya sea independientemente de algún concepto, algún producto o algún otro tipo de contenido, ya sea propio de redes sociales, nos vuelve pues prácticamente dependientes de ese tipo de esquema. Y otro aspecto que también considero negativo es que la introducción del Internet pues ha dado pie a que se genere una especie de nuevo problema de analfabetización, ¿no? La analfabetización digital, en donde muchas personas, pues, por cuestiones no solamente culturales o académicas, sino económicas, no van a poder disponer del acceso a ciertos medios de comunicación y no van a hacerse, pues, incluidos dentro de esta sociedad de la información que ha generado Internet. Sí, muy bien. Muy importante ese aspecto que nos resalta el compañero. Cuando nosotros analizamos algo, como en este momento que estamos preguntando acerca del Internet, es importante ver las dos caras de la moneda, ¿no? Siempre todo lo que hay, por muy bueno, muy chévere que nos parezca, siempre tiene un lado bueno y un lado negativo. Cosas que nos aportan y cosas que también nosotros perdemos al utilizar, por ejemplo, en este caso, la tecnología. Entonces, ahí el compañero pues nos resalta dos aspectos. Uno es esa afán, ¿no? Yo veo que actualmente ciertas personas, la sociedad, los trabajos, todo se ha vuelto como muy acelerado, ¿sí? Las personas siempre están faltas de tiempo, siempre están como estresadas, entonces ya empiezan a surgir incluso nuevas enfermedades físicas y mentales como el estrés, como la ansiedad, por todo ese afán que está teniendo, porque la tecnología, los computadoras procesan una velocidad impresionante y nosotros no nos podemos comparar con ellas. Entonces muchas veces la gente quiere que alguna información, algunos procesos, muchas veces procesos que te requieren su tiempo, que deben hacerse con su respectivo tiempo, se hagan ya, ¿sí? Y entonces ese afán muchas veces acarrea errores, ¿no? Por tratar de seguir ese corre todo el tiempo, a veces la gente comete errores por tratar de hacer las cosas sin o saltándose el debido proceso o el debidos pasos que hay que hacer para obtener algo. Entonces, sí, esa es una de las cosas que nos ha dejado también esa parte. La otra es la dependencia de redes sociales, de teléfono. Entonces, yo hace algún tiempo, no reciente, hace algún tiempo, vi una tragedia así, estaban dos amigas, era un llanto de lágrimas y uno pensaba, no, pues le pasó algo súper grave, de pronto la asustaron, la atracaron o algo por el estilo, y la tragedia era que se le había quedado el celular en la casa,
pero para esta niña era una completa tragedia, o sea, dejar el celular en la casa y no poderlo tener durante la jornada que iba a trabajar o que iba a estar afuera, era toda una tragedia, entonces se vuelven muy dependientes de ese tipo de elementos. También hay una serie de adicciones que han surgido a través de eso, adicciones a las redes sociales, adicciones al celular, a los videojuegos, que también ha traído esta parte del Internet. Y lo otro es la brecha, ¿no? Como dice el compañero, generar ese problema de analfabetización digital, abrir aún más esa brecha, ¿no? Porque ya estábamos como superando como humanidad, como sociedad, la analfabetización de poder ser capaces de leer y escribir. Ya por fin estábamos alcanzando los niveles como para que la mayoría ya sepa por lo menos leer y escribir. Y ahora se nos volvió a abrir otra más grande, ¿sí? Ya no es solamente leer y escribir, sino también manejar todos los aspectos digitales. Y el problema con eso es que la lectura y la escritura no se nos mueve demasiado, ¿sí? Leer y escribir, si bien surgen algunas que otras palabras o dependiendo del lugar donde estamos, hay ciertas características que tiene el habla o la escritura, la parte digital sí avanza muy rápido, ¿sí? Entonces, algunas personas apenas están aprendiendo a manejar las llamadas por celular y entonces ahora ya tienen que aprender a manejar el correo, y aprenden a manejar el correo y entonces ya tienen que aprender a manejar redes sociales y ya tienen que aprender a manejar Word y un poco de cosas. Entonces ya son toda una serie de elementos que para poder alguien estar como manteniéndose ahí en el conocimiento, en las competencias digitales, que es un concepto que nombra mucho en algunas partes, toca estarse actualizando constantemente. Entonces eso también puede abrir mucho la brecha con las personas. Ya estaban aprendiendo a leer y escribir y ahora más encima les toca aprender otro tipo de elementos. Entonces, con respecto de eso, en el programa hay una serie de cursos que se están desarrollando precisamente orientados a la comunidad para tratar de cerrar un poquito esa brecha. Dice que ahora ya no hay necesidad de escribir, sino que el asistente de Google ya busca, solamente hablan y él escribe. El problema con eso, también yo he visto muchas veces los autocorrectores o los que autocompletan, sí, es que pues eso funciona con cierto grado de inteligencia artificial y con cierta probabilidad, ¿no? Entonces te va escribiendo y entonces él asume con mayor probabilidad es esta palabra. Y a veces la gente se confía y manda unos mensajes súper extraños porque le autocompleta lo que no quería decir. Entonces hay que tener un poco cuidado con esos elementos, pero sí, entonces ahora ya la gente incluso ni quiere escribir, ya le dicta a Google o a YouTube un poco de herramientas que ya le permiten a uno dictarle y él va escribiendo. Otras que le leen, ¿no? Entonces ya ahora la gente ya no quiere leer, sino que utiliza mucho el audiolibro o unas herramientas que le van leyendo los PDF, entonces ya solamente lo escuchan. A veces queda mal, sí, ya he visto algunos casos, unos cacharros ahí que salen unos mensajes medio extraños, uno queda pensando y después más abajo le escriben, no, fue el autocorrector y ya lo elimina el mensaje, pero más de uno lo alcanza a leer y ya no le falta la recocha que le armen por el asunto. Sí, esas son ese tipo de cosas que nos ha cambiado de cierta forma el Internet. Muchas gracias a los compañeros que nos aportaron. Acá tenemos otra pregunta, entonces, bueno, el Internet de las cosas se basa en el Internet, pero ahora sí, el Internet se construyó en un principio y funcionó durante todas estas décadas para conectar personas, ¿sí? Y ahora viene esta nueva tecnología y más encima ya no solo va a conectar personas, sino que también va a conectar cosas. Y ahora sí se nos abre mucho más el campo de acción y mucho más el rango. Y la pregunta va hacia ese lado. Ahora sí, ¿cómo piensan que el Internet de las cosas nos va a cambiar? ¿Sí? Porque es una tecnología que está empezando a coger auge, pero yo la veo dentro de un par de años, unos 5 a lo mucho, que muchas de las cosas que nos van a rodear van a ser interconectadas a través de la red de Internet. Entonces, ¿cómo ustedes creen que nos va a cambiar entonces ahora sí el Internet de las cosas? ¿Qué creen que va a pasar allí con esa revolución tecnológica? ¿Quién nos aporta allí por esa parte? ¿Cómo es, profe? ¿La pregunta?
¿Cómo ustedes creen? O sea, ya hablamos acerca de cómo nos ha cambiado el Internet, ya un compañero nos dijo las cosas buenas que nos ha dejado, el otro compañero nos puso a charlar un poquito sobre lo malo que nos ha dejado el Internet. Y ahora sí, ¿cómo ustedes creen que nos va a cambiar vuelta el Internet de las cosas? Donde ya no solamente están interconectadas personas, sino que también va a ser personas, cosas, elementos, bueno, toda una serie de combinaciones que se van a dar allí en esa parte. ¿Cómo ustedes creen que nos va a cambiar esta nueva tecnología? Bueno, pues en mi caso yo pensaría que de por sí, pues, si Internet, digamos, ya ha tenido un impacto considerable en la manera en cómo realizamos las cosas, pues con el auge y con el establecimiento del Internet de las cosas, pues va a producirse un fenómeno ya de automatización a nivel del hogar, ¿no? Entonces muchas de las actividades o tareas que uno realiza tal vez de manera personal, se podría decir, ya se van a realizar todas de manera automática, ¿no? Pero pues igual también va a tener sus desventajas, ¿no? Teniendo en cuenta que esa información y estos dispositivos pues, van a funcionar en parte pues con conectividad a Internet, ¿no? Y pues, por ejemplo, recuerdo que hace unos meses, no recuerdo exactamente si fue hace unos 2 o 3 meses, hubo una falla en los servicios de Amazon y recuerdo pues haber leído una noticia en donde se mencionaba que las personas de una casa empezaron o tuvieron un problema de hipotermia debido a que el termostato estaba conectado vía internet a Amazon y con la falla que presentaron, pues dejó de funcionar. Entonces, pues ese tipo de cosas también lo pueden pensar y hacen reflexionar sobre el hecho de que, pues, qué tan dependiente y qué tan conveniente puede ser que estos dispositivos estén conectados a internet y de su funcionamiento o de los proveedores dependa pues, que cumplan con su tarea, ¿no? Ujú, sí, muy bien, ahí esa parte, porque trae esa colección algo que es importante. Y bueno, nosotros aquí en Colombia estamos enseñados a que se nos va la electricidad, a que se nos va el internet, entonces nosotros vemos un poquito ese riesgo como más visible. Bueno, ¿y qué pasa si hoy no amanece el internet? Entonces tenemos que hacer un plan B para tratar de solventar esa parte. Por ejemplo, ayer había una falla en ciertos operadores del servicio. Entonces yo por lo menos acá en mi casa tengo una SIM de datos de un operador alternativo. Entonces cuando falla el otro, tengo el otro, porque ya sé que a veces se va el internet. Entonces uno ya se va previendo aquí en estas partes del país que estamos enseñados a ese tipo de fallas. Pero hay otros lugares en el mundo donde no se les va la electricidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos que haya un apagón masivo es una catástrofe prácticamente porque ellos casi nunca se les va la electricidad, están confiados que la electricidad siempre está ahí, están confiados en que el internet siempre está ahí, en que los servicios siempre están dispuestos. Entonces, esa confianza falsa que a veces se crea evita que uno vislumbre ese tipo de inconvenientes. Bueno, ¿y qué pasa si no hay luz? ¿Qué pasa si no hay internet? Entonces, en este tipo de sistemas de Internet de las cosas, yo siempre digo, hay que tener un plan de respaldo, ¿no? Entonces, como decía el compañero, bueno, se fue el servicio, se fue el Internet y entonces la puerta no abre porque solo hable con Internet. No, pues tenemos que tener un plan de respaldo, como abrir la puerta de una forma análoga o una forma mecánica, pero no podemos dejarle o ponerle todo, y ahí va la parte también de seguridad, no podemos confiar de todo a esta tecnología, porque entonces, ¿qué pasa si no está? ¿Sí? ¿Qué pasa si falla el internet? ¿Qué pasa si falla la electricidad? ¿Qué pasa si falla el sistema, no? ¿Qué pasa si nos hackean el sistema? Entonces siempre hay que tener una parte de respaldo. Ahí va lo que charlábamos la clase pasada, la parte de riesgos y todo eso. Hay que tenerlos bien identificados y hay que tener como un plan de acción que hacer en ese tipo de casos. Listo. Entonces, sí, como dice el compañero, se va a dar mucho la parte tal vez de la automatización. La gente va a confiar aún más. Ya hay gente que confía ciegamente en la tecnología. Entonces, un caso muy famoso que yo me acuerdo tanto, que había una persona que le hizo tanto caso al GPS, que a pesar de que veía que se iba a estrellar contra un lago, él siguió de largo porque el GPS le decía que sí. Incluso demandó a la compañía del GPS porque le había dado mal la indicación. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos volvemos tan ciegos que hacemos
caso de lo que nos dice la tecnología, de lo que ellos nos dan. Eso también se ve a veces mucho con redes sociales, ¿no? Hay gente que les llegan las cadenas de WhatsApp y pues creen que sí, que lo que dice WhatsApp es la ley o lo que dice Facebook o cosas por así, y entonces hay una serie de inconvenientes. Hace 1 o 2 años, si no estoy mal, que hubieron una serie como de temblores aquí en Pasto, que eran porque Pasto pues es una ciudad muy bonita, tiene una excelente geografía y tiene muchas cosas, pero entre las sorpresas que se guarda por debajo no solamente es zona volcánica, sino que también está en una falla geológica, significa que aquí tiembla, ¿sí? Por la falla. Y en ese tiempo empezaron a surgir una serie de temblores por esta falla geológica. Por redes sociales sacaron un video, alguien se hizo chistoso, yo no sé, un audio, ¿sí? Donde decía que supuestamente el temblor había sido una advertencia del volcán y que en 2 horas exactas iba a hacer erupción. Mucha gente salió corriendo de aquí, ¿sí? O sea, cree tan ciegamente la información que le dice que ni siquiera la analizan. La naturaleza es tan impredecible que en este momento ningún sistema, por mucha inteligencia artificial que usted le ponga, le puede dar la hora exacta en la que un volcán vaya a hacer erupción, ¿sí? Entonces, la gente no analizó la información, ¿sí? No fue a las fuentes confiables, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando les llegue ese tipo de información, vaya a la fuente confiable. Hay el Instituto Geológico que está constantemente emitiendo notificaciones de ese tipo de cosas y ahí salió, temblor de tanto por la falla geológica. Y si uno iba a la parte de seguimiento que hace también de los volcanes, ahí decía que no tenía ninguna relación con el volcán Caleras, pero la gente no consultó a la fuente confiable, sino que se confió del audio que se regó por redes sociales y salió corriendo, ¿no? Más de uno terminó en Cali, terminó por allá en el Cauca, o sea, eso se acabaron la gasolina y salieron en pijama porque era bien temprano, me acuerdo esa vez, y salió la gente, ¿no? Yo lo escuché el audio, ¿no? Y yo dentro me dije, pero pues ¿cómo es posible que sepan exactamente dentro de 2 horas va a erupcionar el volcán? O sea, por ese pedacito ya dije, no, aquí hay algo raro, ¿sí? Alguien se pasó de chistoso, le pareció muy gracioso y lo que hizo fue generar un pánico colectivo, porque la gente se crea, ¿no? Sí, entonces es ese tipo de cosas. ¿Qué tanto nosotros nos vamos a volver tan dependientes de la tecnología que vamos a creer ciegamente en ellos y vamos a confiar cosas que son nuestras decisiones que nosotros deberíamos analizar a la parte de la tecnología? Listo, muy bien. Muchas gracias ahí al compañero. Bueno, ¿alguien más que nos quiera aportar allí de cómo nos puede cambiar ese Internet de las cosas en un futuro? Pues yo digo que, pues en Internet de las cosas, pues eventualmente las personas van a, digamos, ya cuando se genere esa cultura por la tecnología, pues eventualmente ya las personas van a adoptar estos servicios, pues estas tecnologías, y pues las van a incluir en sus respectivos hogares, ¿no? Es como pues el Internet de hace hartos años, cuando pues no había una capa de seguridad tan fuerte, digamos, un login, digamos, a una página con solo copiar el link de Internet, copiarlo en un bloc de notas, se podría entrar en otro computador, ese mismo link, y loguearse, solo con el link. Entonces ya hay personas que pues le echan mano a eso y piensan y sacan unas nuevas, digamos, metodologías de seguridad y pues ya se refuerza esa parte. Entonces, pues digo que esto de la Internet de las cosas va a ser pues igual, ¿no? Se van a presentar pues algunos hechos pues que no se debería, pero pues con el tiempo se va a ir mejorando. Sí, ¿no? Entonces es como, yo digo, eso es como una carrera de nunca terminar, ¿no?
en un bando están las personas que se encargan de establecer los diferentes mecanismos de seguridad, entonces refuerzan los antivirus, refuerzan los sistemas, todo lo demás, y en el otro lado están las personas que siempre buscan esa vulnerabilidad que queda en alguna parte del sistema para poder ingresar, ¿no? Entonces ellos encuentran cómo ingresar, bueno, el otro bando otra vez retoma y dice, bueno, se nos ingresaron por esta parte, hay que cubrir esa parte, y es constante, ¿no? De un lado y del otro. Los otros están buscando cómo ingresar a los sistemas sin autorización y los de acá están buscando cómo cerrar el sistema para que no ingrese nadie. Entonces, siempre hay ahí esas dos fuerzas, diría yo, luchando en todo lo que tiene que ver con el sistema. Entonces, si hubiera muchas vulnerabilidades a veces en la barra de direcciones de los navegadores, se veía la información que se enviaba, por ejemplo, en formularios, y entonces la capturaban y ya iban haciendo cosas con eso. Ya se cerró un poco ese sistema, ya no se enviaba, se hablaba de encapsulamiento, de criptografía, bueno, toda una serie de cosas con las cuales se va reforzando, pero siempre sale alguien que encuentra cómo romper el candado, por así decirlo, e ingresar, ¿no? Y entonces es una fuerza constante y el Internet de las cosas no va a ser ajeno a eso, ¿no? También va a tener que sufrir esas batallas con lo que tiene que ver con la parte de la seguridad y todo lo demás. Listo, muy bien. Muchas gracias a los compañeros con el aporte. Continuemos por aquí. Bueno, entonces son cosas que nos traen a pensar, ¿no? Siempre la tecnología, como les digo, cuando ustedes analicen algo, no solo en el aspecto de tecnología, sino en todo, siempre hay cosas buenas que nos traerán y otras que no serán tan buenas, ¿no? Otros de los aspectos que en algún momento, en algún congreso se tocó mucho, es cómo irán a cambiar la parte de los oficios, ¿no? De las carreras, ¿no? Porque entonces este tipo de tecnología va a poder reemplazar a muchas de esas personas que trabajan en ciertas cosas. Por ejemplo, uno muy famoso, una de las aplicaciones, en el video que veíamos la clase pasada estábamos viendo, es el aparatico que barre automáticamente, ¿no? Entonces él anda por toda la casa, tiene sus sensores y va barriendo constantemente. Entonces es uno de los oficios que normalmente haría una persona. Entonces una persona que estaría manteniendo la casa limpia, entonces ya él se va a hacer cargo de ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo los oficios van a ir cambiando? Entonces, esa persona que se dedicaba a eso va a tener que buscar otro oficio diferente. Entonces, muchas de las profesiones van a cambiar. Unas se van a adaptar a la tecnología, otras van a desaparecer y habrán otras que surgirán. Entonces, también es otro de los elementos, cómo ir a cambiar también los oficios que tienen las diferentes personas y también la parte de la educación, de la sociedad. Todo en general se ve afectado siempre cuando algo nuevo surge. Bueno, entonces, una de las cosas que trae en sí la parte del Internet de las cosas es que va a producir una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, de por sí en este momento ya cada uno de nosotros produce muchos datos, mucha información. Si usted ve, si es fanático de redes sociales, ¿cuántos mensajes usted está enviando al día? ¿Cuántas fotografías comparte? ¿Cuántos videos? En una red, en dos, en tres, cuatro. Hay algunos que tienen 4 redes diferentes. Entonces, todo ese tipo de cosas son datos. Todas las personas están produciendo muchos datos a nivel personal diariamente. Ahora, si nosotros estamos hablando del Internet de las cosas, ya no solo las personas producirán datos, sino que también van a producirlos las cosas. Entonces, el refrigerador va a estar produciendo datos, el televisor producirá datos, el automóvil producirá datos, entonces todo lo que nos está rodeando va a empezar a producir una cantidad de datos. Esos datos tienen que ir a almacenarse en alguna parte, ¿sí? Serán muchos datos y pues si bien es cierto que la tecnología va creciendo, ¿no? Entonces, ya nuestros computadores, cuando nosotros hace mucho tiempo ya darán cuenta de cuando yo estudié en la carrera de Ingeniería de Sistemas, el computador más potente tenía megabytes de capacidad, ¿no? Entonces, ahorita en este momento ya estamos hablando de gigas, de teras y zettabytes, entonces ya ha avanzado, ¿sí? El problema es que la barrera física en algún momento nos va a limitar. A pesar de que va creciendo en capacidad, algún momento vamos a toparnos en el momento en el que no podamos hacer las cosas más chiquitas.
Pues en ese lado muchos predicen en la parte de tecnología que el que salvará a la patria va a ser la computación cuántica. Vamos a ver hasta dónde les da para tener la capacidad de guardar tanta información. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los datos están yendo a la nube. Entonces uno dice, bueno, listo, está por allá en la nube, en alguna parte, pero no está en las nubes, está precisamente en servidores, en granjas de servidores, que no es cualquier granja, son hectáreas de equipos que están establecidos en ciertos lugares donde se mantiene seguridad, donde se mantiene refrigeración, porque si ustedes se dan cuenta, todos los equipos electrónicos siempre generan cierto grado de calor al funcionar. Entonces, esas granjas necesitan de refrigeración. Hace algún tiempo, hace como unos 5 o 7 años, hubo un escándalo porque una de las tantas multinacionales que ofrece este servicio de almacenamiento masivo de datos en la nube quería montar una granja de servidor en el Ártico, ¿sí? Allá hace frío, pues se le prendió el bombillo, ¿no? A esa persona. Allá hace frío, tierra de nadie, me ahorro la parte de calefacción y la monto allá, ¿no? Entonces, automáticamente saltaron esa serie de instituciones que resguardan el medio ambiente y todo lo demás, porque ustedes ven, allá se guarda mucha fauna que está sufriendo de por sí con el calentamiento global y se van a montar una granja de servidores que produce su cierto grado de electricidad y sus desechos allá, pues va a ser aún peor. Entonces, todo ese tipo de situaciones se van dando con esta parte del Internet. Las cosas van aumentando más datos, más información y eso tiene que almacenarse en algún lugar, tiene que almacenarse. Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que pensarlas. Ahora, como decía el compañero, la gente siempre necesita la información para allá y necesita que el servicio siempre esté funcionando. Entonces, uno de los elementos que normalmente se utiliza es que hayan copias de respaldo y las copias de respaldo no pueden estar físicamente en el mismo lugar. Entonces, normalmente hay 3 copias de respaldo en lugares diferentes geográficamente para que haya la información. Entonces, no solamente es los datos que produce, sino también las copias de esos datos. Entonces, vaya multiplicando por la cantidad de información que vamos a tener que almacenar en alguna parte. Entonces, el dato por sí solo es un elemento, puede ser un número, puede ser un dígito, puede ser una palabra, que por sí solo no nos da ninguna información. Entonces, pensemos en un número, por ejemplo, en el 3, ¿sí? Un dato. El dato es un entero 3. Listo. Solito no nos dice nada, pero ese dato de pronto es importante en algún lugar. Entonces, si ese dato ya se relaciona con otros datos, ¿sí? Ya estamos hablando de información. Entonces, si a usted le dicen que 3 es la nota final de una asignatura, ¿sí? Más encima le dicen que esa asignatura era teórica y que con ese 3 usted pasaba la materia, entonces ese 3 ya tiene un valor muy importante, ¿sí? Entonces miren que los datos al relacionarse con otros, ¿sí? Ya se relacionan con otros, se transforman en lo que se conoce como información. Entonces ya nos puede decir algo, ¿sí? Ya la información ya nos dice algo, porque el dato solito no lo hace. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo esa información que sigue siendo de todas maneras muy grande? Por eso aquí en el triángulo ustedes miran los datos, la mayor cantidad. De los datos, cuando yo los relaciono, ya obtengo información. Listo, entonces ya voy, sigue siendo una cantidad grande, pero ya es menor que la cantidad de datos. ¿Qué pasa si yo transformo esa información y obtengo lo que se conoce como conocimiento? Entonces ya el conocimiento ya es algo más elevado. Entonces yo ya interpreto toda esa información, identifico patrones, identifico predicciones de lo que puede llegar a pasar. Entonces, por ejemplo, se puede identificar en cierta asignatura los estudiantes que sacaron en esa otra, que era prerequisito 3, en la siguiente también sacan 3. Entonces ya estamos hablando de conocimiento. ¿Sí? Yo ya predigo. Entonces ya la mayoría sacan eso. Por ejemplo, ahorita les voy a compartir precisamente una encuesta que está tratando de hacer ese tipo de conocimiento basado en datos e información, transformar en conocimiento para tratar de predecir la deserción estudiantil. Entonces yo trato de caracterizar a los estudiantes, identificar qué es ese tipo de cosas que hacen que a veces los estudiantes desiertan de sus programas académicos. Entonces ya son cosas que van transformando la información y los datos en conocimiento.
Entonces el conocimiento ya también es más limitado, ¿no? Entonces ya es menor. ¿Y qué hay más arriba todavía del conocimiento? Pues más arriba del conocimiento está la parte de la sabiduría, ¿no? Entonces ya es capaz de decir y predecir cosas con poca información, con pocos datos. Entonces es como un triángulo en el cual se va fundamentando. El Internet de las cosas también va a alimentar ese triángulo. Va a haber muchos datos, muchos objetos que van a estar produciendo pequeños datos. Por ejemplo, la nevera está constantemente midiendo la temperatura y está regulándola. Entonces, esos datos se pueden capturar. Digamos, en un cultivo, ¿sí? Puedo tener yo una especie de sensor que me esté capturando la humedad, ¿sí? Entonces, constantemente me está reportando la humedad que tiene el suelo, que tiene el cultivo. Datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago si yo relaciono, por ejemplo, en el cultivo esa información de la humedad con la humedad que necesito yo para mi cultivo? Entonces, yo ya sé que la humedad debe estar constante en este valor. Si yo identifico que baja, entonces el cultivo está corriendo un riesgo de dañarse o de disminuir su productividad. Entonces, entonces yo ya puedo decirle vuelta a un actuador que riegue agua para que se estabilice otra vez la humedad. Entonces, ya con esas cosas ya estoy obteniendo información. Bueno, ¿y qué pasa entonces si yo ya obtengo conocimiento? Entonces, el conocimiento sería, si yo mantengo la humedad durante todo el cultivo en este nivel, la productividad es alta. Y si la humedad baja demasiado, entonces la productividad es baja. Entonces yo ya tengo un conocimiento para que la próxima vez que cultive, yo ya sepa a qué nivel tengo que mantener la humedad. Y ya la sabiduría, entonces, ya es ser capaz de producir ese cultivo y no tener ningún inconveniente y ya manejar todas las variables posibles que podría afectar. Entonces, la sabiduría es un nivel muy alto que no todo el mundo ni todos los sistemas, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Esta pirámide no es nueva. Datos, información, conocimiento, sabiduría, es algo que se manejaba hace mucho tiempo, ¿sí? Pero que era exclusiva de las personas. Pero ahora ya tenemos entonces inteligencia artificial que es capaz de obtener información, convertirla en conocimiento y hasta obtener sabiduría. Entonces ya son cositas que ya uno ya lo ponen a pensar qué puede llegar a pasar con todo eso. El Internet de las cosas también está inmerso aquí. Entonces, con esos datos que emiten todo ese tipo de elementos, puedo obtener información, puedo procesarlos, convertirlos en conocimiento y, ¿por qué no, llegar al máximo nivel y convertirlos en sabiduría? Cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, este artículo que precisamente del cual yo tuve esta información, dice el siguiente párrafo. Yo lo quise copiar tal y cual como está. Me gustaría que alguien de ahí del grupo me colabore leyéndolo. ¿Quién me puede colaborar leyéndome este párrafo? ¿Algún estudiante que me colabore aquí en este pedacito leyendo esta parte? Si quiere, yo le colaboro, profe. Bueno, ok, muchas gracias. Seremos más proactivos. Ya están en marcha proyectos de IDC que prometen cerrar la brecha entre ricos y pobres, mejorar la distribución de los recursos del mundo para quienes más lo necesitan y ayudarnos a comprender el planeta para que podamos ser más proactivos y menos reactivos. Aún así, son varias las barreras que amenazan con retrasar el desarrollo de IDC, como la transición a IPv6, el establecimiento de un conjunto de normas en común y el desarrollo de fuentes de energía para millones, incluso miles de millones de sensores diminutos. Evans, 2011. Muchas gracias. Bueno, entonces, como pudieron escuchar ahí la compañera, muchas gracias por colaborarme allí. El artículo plantea que el Internet de las cosas va a traer cosas buenas. Entonces ya hay muchas investigaciones, muchos trabajos que piensan utilizarla para cerrar esa brecha. Que decía el compañero, una de las cosas que generó la parte del Internet es que abrió aún más la brecha entre las personas ricas y las pobres, su conocimiento y la parte de analfabetización. Entonces, tratar de cerrar esa brecha. Mejorar la distribución de recursos. Hay un desbalance en esa parte, ¿no? Hay lugares donde los recursos se
derrochan, ¿sí? Se desperdician y otras partes donde los recursos no están. Entonces, ¿cómo nosotros podemos equilibrar esto? Entonces, ¿cómo es posible que en algunas partes el agua se abra la llave y se deje correr como si nada, ¿sí? Y en otras partes haya personas que estén muriendo de sed, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas se presenta mucho. Lugares donde hay producción de comida, pero como el mercado no colabora, hay veces que es tan barato lo que pagan por lo que alguien produce, que incluso les resulta mejor dejarlo desperdiciar en el terreno que cosecharlo, porque el proceso de cosecha, transporte y todo lo demás implica gastos que hay que aumentar. Entonces, como no le compensa lo que el mercado paga, es mejor dejarlo ahí que se pudra a cosecharlo. Y hay otro lado en otras partes del mundo en donde hay personas, ni siquiera partes lejos del mundo, sino a veces cerca, relativamente cerca, donde hay personas que no tienen que comer. Entonces, ¿cómo este tipo de elementos podía ayudar a distribuir los recursos dentro de todas las personas que lo necesitan? Y cómo también ayudar a comprender el planeta, ¿no? Entonces, muchos trabajos de Internet de las cosas no solamente están en lugares que uno dijera como un poco más de ciudad, como los edificios, los automóviles, las casas, sino que también se encuentran en tipo de lugares como por ejemplo lo que estábamos hablando, el que monitorea el volcán, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender ese tipo de elementos que el volcán está emitiendo? Por ejemplo, la cantidad de gas, los diferentes terremotos pequeños que ocurren. Todo el tiempo la Tierra se está moviendo, sino que nosotros no la sentimos. Por eso cuando nos sacude un poquito más duro es que nos asustamos. Pero todo el tiempo se está moviendo y hay una serie de sensores que están capturando esa información. Entonces, ¿cómo podemos comprender ese comportamiento? También dice que todo eso va a ayudar a que nosotros seamos más proactivos, o sea, antes de que ocurran las cosas, nosotros ya tratar de reaccionar y menos reactivos, que esperemos a que las cosas nos sacudan para que ahí sí nosotros, sí, ¿dónde, cuándo, qué pasó, qué hago ahora? Entonces, ese tipo de cosas es lo que plantea. Entonces, a mí me gustaría escucharlos ustedes. ¿En verdad creen que el Internet de las cosas nos puede hacer más proactivos? Porque ahorita pues yo creo que muchos somos como reactivos, no esperamos a que las cosas nos toquen para entonces sí movernos, si no nos quedamos ahí quieticos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí será que nos va a servir para esa parte, para volvernos más proactivos en todos los campos de acción como los que ellos están planteando aquí en esta parte? ¿Quién nos comparte por ahí? ¿Quién cree? ¿Sí será que nos vamos a volver proactivos? ¿O será que nos vamos a quedar estancados y eso nos va a volver incluso más, no sé, de pronto sedentarios? O que no pensemos tanto en lo que hacemos, sino que le dejemos, como decía el compañero, a la tecnología todas las decisiones. ¿Qué opinan ahí? Eh, pues, ¿qué le digo, profe? A ver, podría decir que en la parte como, en la parte empresarial, podría decirse, sí es bastante, sí se, o sea, sí se ponen bastante activos porque por la parte de la automatización de los procesos, porque en una fábrica pues hay muchos procesos que uno lleva y con esta parte con esta tecnología, entonces sí, o sea, aumenta mucho la productividad. Y pues en esa parte sí sería como malo, como lo que también decías hace un rato, porque muchas cosas van a ser reemplazadas. Y pues sí Ujú. hay trabajadores que todavía, o sea, de pronto todavía no se implementa muy bien esta tecnología en algunas empresas, pero ya la están desarrollando. O sea, las personas que trabajan haciendo este tipo de empleos que son bastante mecánicos, creo que sí se van como mentalizando, ¿no? En que tarde que temprano como que ya van a, a culminar su proceso ahí. Y tenía otra idea, profe, pero se me fue ahorita. Ya la retomo.
Listo, ok, no te preocupes. Apenas te venga otra vez la idea, me dices te escuchamos. Sí, ¿no? Como dice el compañero, hay una parte en lo que tiene que ver con la industria y la empresa que resulta que hay como cierto motor que las empuja, ¿no? Entonces las empresas tienen esa presión, diría yo más, del mercado, de los clientes y también de la competencia. Entonces, cuando surge una nueva tecnología, las empresas que se adaptan rápidamente y las utilizan para su beneficio, sobreviven, ¿no? Y en cambio las que no, las que se resisten, muchas veces mueren en el proceso. Entonces, ellos siempre tienen como esa actitud a tratar de que, bueno, llegó esto, investiguémoslo, analicémoslo, tratemos de implementarlo. Por la presión, como les digo, una cosa del mercado, porque muchas veces el mercado abarata los precios, porque a veces la tecnología reduce los precios. Entonces, si el otro que ya está implementando la tecnología le rinde más el precio y puede ofrecer un producto más barato, yo me tengo que adaptar porque si no, no voy a poderle competir con el precio. Entonces, el mercado los presiona. La competencia. Entonces, a un cliente que le diga, no, mire, esto es a través de esta tecnología y todo lo demás, eso le llama la atención. Entonces, el cliente y la competencia también los forzan para modificarse. Entonces, sí, yo creo que en esa parte de las empresas, ellos sí están como presionados a ser más proactivos y a utilizar el tipo de herramientas. Yo tengo mi duda en la parte de las personas, ¿sí? ¿Será que sí nos vamos a volver más proactivos o será que nos vamos a quedar? Ya, profe, ya la tengo. Sí, La escucho. gran parte con eso es porque, no sé, pienso que no creo que nos quedemos sedentarios, ¿no? Que nos quedemos pegados. Porque en parte pienso que hay que verlo como una ayuda, ¿no? O sea, si ya tenemos, por ejemplo, tengo un aparato que me hace el almuerzo, un ejemplo, listo. Entonces ese tiempo, pues las personas ya no lo pierden en esas cosas, sino que lo pueden aprovechar como para, para irse adaptando a los nuevos cambios, ¿no? Por ejemplo, lo que les estaba comentando, listo, entonces llegó a la empresa y trae máquinas nuevas y pues estas máquinas ya reemplazan pues al hombre. Entonces el hombre ya sale de la empresa y deja de trabajar, ¿no? Pero, pero esas personas no se pueden quedar, por ejemplo, ahí pensando en que no, pues no saben hacer nada, ¿no? Eh, Pienso que cuando empiecen a suceder más esos cambios, porque pienso que todavía estamos como arrancando todavía, ¿no? No estamos completamente adaptados a esto. Entonces, estas personas tienen que empezar a como a buscar más capacitaciones, ¿no? Pienso que estudiar lo que es tecnología es el futuro, ¿no? Y es lo que más se busca. Entonces, si digamos que no reemplazan al hombre con máquinas, van a necesitar algunas personas que hagan mantenimiento a esas máquinas, ¿no? Claro. Entonces esas personas pueden también hacer, pienso que no los pueden despedir así tampoco, ¿no? Porque también pueden buscarles alguna otra, capacitarlos como en la tecnología para que ellos también se adapten a este nuevo mundo y también funcionen en la misma empresa. Puede ser. Entonces sí pienso que no, que si ya llega esta tecnología no nos vamos a volver sedentarios. Nosotros tenemos que aprender es cómo a controlar esa tecnología y nosotros vamos a querer hacer cosas mejores que esas. Porque el cerebro del humano nunca va a dejar de trabajar, siempre va a querer mejorar y mejorar y mejorar. Eso diría, profe. Listo, ok, muchas gracias. Bueno, por acá en el chat también aportan los compañeros, dice como las películas, a veces las películas uno dice, no, ciencia ficción, pero miren que muchas de las cosas que algunas películas han predicho llegan a darse, ¿no? Entonces ya también da uno lo ponen a pensar. Entonces dice el compañero por acá como la película de Wall-E, donde habían muchas personas que no, ya ni siquiera se paraban porque todo les hacían las máquinas, les hacían la comida, los llevaban, los traían y todo lo demás. Entonces, mire que también puede haber cierto grado de responsabilidad del ser humano con determinar qué es lo que quiere entregarle a la tecnología y qué es lo que quieren mantener, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra decisión. A nadie nos han obligado tiene que tener celular y tiene que tener redes sociales. Pero cierto, nos dejamos llevar como por esa tendencia de la sociedad. Entonces, todo el mundo tiene celular, entonces quieren celular. Por ejemplo, los niños, ahora hay niños muy chiquitos que tienen celular. Yo todavía no entiendo para qué tienen, pero bueno, muchos ya tienen celular, ¿no? 2, 3, 5 años y uno ve niños a veces en la calle, unos porque ya no juegan, sino que están chateando, jugando algo por el estilo. Y entonces hay cierto grado de responsabilidad nuestro en decir,
Bueno, hasta aquí la herramienta me ayuda y esto no se lo doy porque en vez de ayudarme me perjudica, ¿no? Entonces, ciertas cosas que tenemos que establecer los límites y mucha de esa responsabilidad está en nosotros los que construimos el software. Entonces, muchas veces el usuario ya no sabe ni siquiera lo que quiere ni lo que necesita. Entonces, nosotros tenemos que a veces darle ese límite para que ellos vean exactamente hasta dónde van y hasta dónde nosotros empiezan. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas ahí en cuenta. Hay muchos casos que se han escuchado de, por ejemplo, personas que confían tanto o utilizan mal las herramientas de la tecnología y después acusan a las personas que lo construyeron, porque no tienen esa capacidad de dar ese límite, ¿sí? Hasta aquí dejo y hasta aquí yo confío en lo que yo decido. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta al momento de implementar este tipo de soluciones. Bueno, el compañero habla de la película de Wall-E y yo les pongo, bueno, ¿qué tal Terminator 1, 2 y 3 y todas sus variantes? Eso también habla del Internet de las cosas, ¿no? Cuando ya todas las cosas tenían la capacidad de dominarse a través de máquinas y una máquina se revoluciona. Entonces, cosas que uno puede ir pensando aquí en toda esta parte. Bueno, ahí hay mucha tela que se puede cortar con ese tema al respecto. Bueno, esperemos que efectivamente, yo pongo mi fe de que nos volvamos más proactivos y menos reactivos. Bueno, hay algunas barreras que también nombra aquí el párrafo, como por ejemplo la parte de la transición a IPv6. ¿Quién me puede explicar de los compañeros por qué hablan de esto como una barrera? ¿Quién es aquí como más el duro de la parte de las redes? O si quieren, búsquelo también en googleenlo, como dicen normalmente. ¿Por qué esta parte del IPv puede ser una barrera en lo del Internet de las cosas? ¿Quién me dice ese pedacito? Ese es un punto importante a tener en cuenta. Profe, pienso porque pues en unos años van a haber muchos más electrodomésticos, ¿no? Muchos más de estos aparatos y van a tener que tener una IP. Y pues teníamos la IPv4 porque con ese funcionábamos hasta ahora, ¿no? Nos podíamos conectar pues hasta ahora con los computadores. Pero por eso están implementando el IPv6 para hacer la conexión ya con estos electrodomésticos. Pero es posible que haya sido una barrera porque pues pensándolo así más a futuro, pues un IPv6 no creo que dé abasto para tantos electrodomésticos que salen en el mundo, porque es que hay mucho. O sea, podría decirse que como más que sería como 10 veces más que un ser humano, ¿no? La cantidad de electrodomésticos que hay. Entonces, sí, no, creo que es por lo que no van a dar abasto. Exactamente, por ese lado va. Cada uno de los elementos que están conectados en un principio en la red, cuando se construyó Internet, se construyó unos números, unos identificadores que le otorgaban a ese elemento, a ese equipo, a ese servidor, una identificación única para poderse conectar con los demás. Entonces, ese era el IPv4, que permitía 4 números que también tenían un rango que iban de 0 a 256. Y había algo que se llamaba la máscara de red, ¿sí? Existe algo que se llama la máscara de red. Entonces, con la máscara de red se sabe cuáles son los dígitos que corresponde a la red en la que está y cuál es el identificador único de ese elemento. Entonces, a través de esa red de números, con esos identificadores, se conectaban todos. ¿Qué pasó? A medida que el Internet va cogiendo este auge, ¿sí? Entonces ya se empezaron a dar cuenta que el IPv4 se nos iba a quedar cortico. Ya no había número para tanta gente. Como lo que va a pasar ahorita con la parte de la telefonía, ¿no? Han escuchado, a partir del 1 de septiembre ya tenemos que aumentarle 2 números a los dígitos de los números fijos porque ya no hay teléfono para tanta gente. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es aumentar un poco más el rango, pero no es una solución completa, ¿sí? Porque con tanto elemento que va a salir, sobre todo con esto del Internet de las cosas, puede que hasta el IPv6 se nos quede corto, ¿sí? Ya no haya tanto número para tanta cosa, porque ya no es solamente estamos hablando de servidores, de equipos, sino ya también estamos hablando de elementos. Si usted se imagina una casa que implemente el Internet de las cosas, puede llegar a tener 50, 100 dispositivos que entreguen información y cada uno va a tener que tener su propio identificador y multiplique eso por todas las casas, todos los elementos y ya va viendo que eso se vuelve exponencial, una cosa muy impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas tecnologías, por ejemplo, las que están encargadas de la parte de
de tercerización del servicio en la nube, que ya están utilizando IPs temporales, ¿sí? Como, ¿qué se puede decir? Como un número, haga de cuenta un número de celular desechable, ¿sí? Que mientras usted lo utiliza, le asignan ese número, hace lo que tiene que hacer, desconecta el servicio y libera el número, ¿sí? Algo por el estilo están implementando. Entonces, ¿qué hacen? Liberan los identificadores para que no nos saturemos. Entonces, mientras el servicio está activo, ¿sí? Usted tiene ese número. Suelta el servicio y devuelve el número, lo que se llama una IPv dinámica, ¿sí? Solamente mientras utiliza. Diferentes estrategias, diferentes retos, diferentes barreras que se tiene que enfrentar, no solamente la parte de Internet de las cosas, sino la parte de redes, interconexión y la Internet misma. Bueno, el otro aspecto que nombra aquí es el conjunto de normas en común, ¿sí? Para que todo esto funcione, ¿qué sucede si todos los elementos, todos los fabricantes empiezan a construir Internet de las cosas y cada uno habla un idioma distinto? Pues cuando nosotros tratamos de interconectar algo de un fabricante con algo del otro, eso va a haber un problema allí de acople que se llama. Entonces, hay que hacer unos estándares, hay que hacer unas normas para que todos hablemos el mismo idioma, de interconexión, de seguridad, de establecimiento de identificadores, todo ese tipo de elementos que también es otra barrera que hay que tratar de solventar. Y el tercero que habla es la fuente de energía, ¿no? Entonces ya saben, la fuente de energía que usábamos normalmente era a base de petróleo, y eso ya nos estamos dando cuenta que nos estamos asfixiando nosotros mismos, el planeta, muchos decían, el planeta va a morir. Yo digo que si continuamos así, nosotros moriremos y el planeta sobrevivirá y en algunos años se recuperará. Entonces tenemos que ver ahí esa parte de dónde estamos obteniendo la energía, qué tan viable es seguir manteniendo ese tipo de energías fósiles. Están los plan B, las energías alternativas, energías verdes, está la energía solar, que puede ser una muy buena alternativa para esta parte del Internet de las cosas. ¿Qué pasa si yo tengo un dispositivo en el volcán Galeras? Entonces, llevarle un cable de electricidad desde aquí de Pasto hasta allá, pues va a ser muy complicado. Entonces, batería. Sí, pero resulta que las baterías tienen cierta duración y ya una vez la batería se agote, yo tendría que ir hasta donde está el dispositivo, cambiar la batería y volver a bajar con la batería vieja. Y eso ya se puede generar un inconveniente porque más encima esas baterías muchas veces son tóxicas y deshacerse de eso también es un problema. Podemos utilizar solar, una solución más viable para ese tipo de elementos que están así aislados. Podemos utilizar eólica, ese viento que está haciendo ahorita, por lo menos aquí en Pasto, no sé dónde están ustedes, pero aquí quiere llevarse las tejas, entonces ahí puede haber una buena energía. Entonces, todo ese tipo de fuentes de energías alternas que podemos utilizar para esos millones o billones incluso, ahí habla de miles o millones, yo digo millones o billones de sensores que se van a empezar a utilizar rápidamente. Creo que alguien me está levantando la mano por aquí, espérenme que yo aquí en pantalla completa no veo. ¿Alguien me levantó la mano, me dijo algo, me escribió algo? Está haciendo mucho frío. Uy, sí, está haciendo mucho frío. Listo, bueno, cositas que hay que ir pensando en el momento de implementar una solución de Internet de las cosas. Como les digo, no solamente es un problema que está afrontando Internet de las cosas, sino el Internet mismo, las redes, todos los sistemas en general están pensando en este tipo de cosas. Profe, qué pena. Con respecto pues a lo de las direcciones IP, creo que pues no, digamos, no sería el mayor problema el hecho de que no existan las suficientes, ¿no? Porque si mal no recuerdo, creo que es del orden de 2 a la 128, o sea, la cantidad de direcciones IPv6 posibles son bastante abundantes. Yo creo que tal vez el principal problema vendría a ser la configuración, ¿no? El trabajar con este tipo de red, pues sí es bastante más complejo, además de que pueden generarse problemas de retrocompatibilidad con los sistemas que usan IPv4, ¿no? Entonces, pues yo creo que más que nada vendría a ser como ese problema de lograr configurar, ¿no? La tecnología de manera que se integre con los sistemas pasados y que pues también sea de fácil manipulación para las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como el Internet de las cosas, digamos, va a tener el mayor apogeo, el mayor crecimiento en los hogares y pues las personas muchas no van a tener la facilidad para lidiar con, imagínense que no tienen la capacidad para lidiar con IPv4 como sería con IPv6, ¿no? Entonces eso sí va a estar como complicado.
Claro, ujú. Sí, también la parte de la configuración, a medida que va creciendo, eso va creciendo también exponencialmente la manera de cómo yo puedo administrar todo ese tipo de redes e interconectar unas cosas con otras, porque resulta que el Internet de las cosas propone eso. De por sí ya con Internet es una red compleja. Con Internet de las cosas, si no sabemos manejar bien la tecnología, se nos va a volver caótica, ¿sí? Algo que se nos va a salir de las manos, porque va a haber muchos elementos, muchos tratando de conectarse y tenemos que hacer que todo se entienda y que todo funcione transparente para el usuario, que ese es un elemento que suena como fácil, pero no es tan fácil, que las cosas por debajo todo coordine, todo funcione como relojito y que el usuario sencillamente cuando lo necesite esté allí y le entregue lo que él quiera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también son cositas que hay que tener en cuenta. La configuración es un aspecto muy importante también, como dice el compañero que salta allí. ¿Alguien más me está levantando la mano o quiere aportar algo? Es que lo malo es que cuando yo comparto pantalla me pierdo de lo que está pasando por acá en el chat y lo demás. Sí, mudarse al otro va a estar complicado. Listo, muy bien. Bueno, continuemos con esta parte. Este punto es uno de los puntos que estaba tocando el compañero ahora al rato cuando hablábamos de las ventajas y desventajas del Internet, y es que la tecnología no está esperando a nadie. Entonces, como decía el párrafo, existen diferentes esfuerzos, sí, no se niega, hay personas que están trabajando en esto, en que no solamente la tecnología se quede a nivel empresarial, sí, que es como les digo, tienen como ese motorcito entre el mercado, la competencia y el usuario de tratar de avanzar, sino también los gobiernos están haciendo esfuerzos por tratar de implementar esas tecnologías. Unos gobiernos son más eficientes que otros, pero todos están haciendo esfuerzos. Si ustedes ven, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro gobierno, el MINTIC, tiene una serie de convocatorias para trabajar en investigación e implementación de nuevas tecnologías a favor de las personas y de la sociedad. Entonces, también hay esfuerzos en el nivel gubernamental. A nivel científico, pues la comunidad científica siempre está constantemente revisando las nuevas tecnologías, está tratando de identificar cómo podemos avanzar con cada uno de ellos. Y la academia, pues tampoco se puede quedar quieta porque tenemos que también estar actualizados para que las personas que estamos formando en los diferentes niveles salgan con la información más reciente y tengan la suficiente capacidad de adaptarse a lo que van a encontrar una vez más allá afuera. Pero también es importante tener en cuenta que ese avance en la tecnología es muy rápido. Entonces, hay diferentes esfuerzos, pero si no le siguen el ritmo, si no hay personas que estén trabajando en esto constantemente, no van a llevarle el paso a la tecnología. Entonces, es posible que a nivel de empresa, ¿sí? Como ha pasado normalmente, a nivel empresarial y yo diría que también a nivel militar, corren con las tecnologías, pero entonces los gobiernos se quedan corticos, bueno, la parte científica todavía avanza un poquito a ese ritmo, la academia se queda corta, la sociedad se queda más corta y entonces nos va abriendo esa brecha, como dice el compañero, se nos va abriendo, se van quedando acá como desacelerados con el asunto. Entonces, es importante entender ese tipo de tecnología cuando surge para implementarla en nuestro caso y para las personas utilizarla, pero ya decirle a las personas, vea, esfuércese por entender lo nuevo que está surgiendo, a veces es complicado. No todo el mundo está abierto a aceptar la nueva tecnología, siempre hay personas que tienen cierto grado de resistencia. Bueno, entendamos un poquito de dónde surge el Internet para entender más el Internet de las cosas, para entender hacia dónde iba. Entonces, hay diferentes, como en todas las tecnologías, uno echa hacia atrás como tratar de identificar su origen y es como difícil decir, bueno, este punto es, porque resulta que estas tecnologías siempre se basan en otras anteriores. Entonces, si uno empieza a echar hacia atrás, pues va a retroceder hasta la invención de la escritura o la rueda. Pero muchos coinciden en que el Internet de las cosas nació sobre todo en el MIT, para variar, donde surge mucha de la tecnología, donde hubo un grupo de investigación que se llamaba Auto ID Center. En ese grupo de investigación, que no es como los grupos que nosotros estamos enseñados aquí, ese grupo está hablando de 7 universidades, no cualquier universidad, de las universidades de élite, ubicadas en 4 continentes, donde tenían una cantidad impresionante de laboratorios y personas trabajando en la investigación. Ese grupo se enfocó en tratar de identificar cómo se podía establecer esta red y
vincularlo con la parte de los sensores. Entonces, este grupo fue como el pionero, donde muchos identifican que ahí es donde empezó a surgir el Internet de las cosas. Creo que alguien me está levantando la mano por aquí. ¿O alguien quiere decir algo? ¿Listo? Bueno, si quieren decirme algo, porfa, me hablan, porque lo que pasa es que si me levantan la mano por acá, me pita. Yo no sé si es que me escriben en el chat o es que alguien me está levantando la mano para aportar. Entonces, ese grupo de investigación es donde más o menos se ubica el origen del Internet de las cosas. Entonces, ahí podemos entender que es una fusión entre la identificación por radiofrecuencia en la red, RFID, y la tecnología de sensores emergentes. Entonces, entre esos dos fue donde surgió el concepto de Internet de las cosas. Bueno, entonces vamos al aspecto que es por donde empezamos, que era la definición. Entonces, de acuerdo a este artículo, que es de donde yo obtuve la información, y según este grupo de soluciones empresariales de Cisco, el IBSG, se puede decir que el Internet de las cosas es sencillamente ese punto donde se conectó el Internet con cosas, objetos, más que con personas. Entonces, ahí es donde empezó a surgir el Internet de las cosas. Cuando utilizamos la Internet ya no solo para conectar personas, sino para conectar cosas y objetos. Esa es más o menos la definición que propone aquí esta parte. Bueno, aquí unos daticos que también trae este artículo que me parece muy interesantes, que era más o menos lo que el compañero estaba charlando hace un ratico. Miren cómo ha ido evolucionando. Este es una tabla comparativa entre la población mundial y los dispositivos conectados. Entonces, ¿cuántas personas somos? ¿Cuántos dispositivos conectados a la red tenemos? Entonces, si vemos más o menos en el año 2003, ¿sí? Ya estamos hablando casi de unos 20 años, 2 décadas, habían 6.3 millones de personas y habían 6.3 mil millones de personas y habían 500 millones de dispositivos conectados a la red. Entonces, si sacamos una relación entre los dos valores, nos da que había un 0.08 dispositivos por cada persona. Eso era por allá en el 2003. Entonces, había un auge del Internet, pero no había muchos dispositivos. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la universidad, éramos muchos estudiantes que nos peleábamos por un aula de informática para tener Internet. Entonces, había un computador con Internet por muchos estudiantes que necesitábamos usarlos. Entonces, eran peleadísimas las franjas de Internet, tocaba hacer reserva, tocaba hacerse amigo del monitor que reservaba las franjas para poder tener espacio en el Internet y hacer las tareas. Y ni hablar de redes sociales, no había ni tiempo, porque a duras penas uno alcanzaba a hacer las tareas. Entonces, ese tipo de elementos ocurría en ese punto del tiempo. Entonces, habían personas, pero seguíamos siendo más que los dispositivos que estaban conectados a Internet. Una relación de 0.8 dispositivos por cada persona. ¿Qué pasa por ahí en el 2010? Entonces, entre el 2003 y el 2010 hay 7 años. En cuanto a la población mundial, pasamos de 6.3 mil millones a 6.8 mil millones, ¿sí? Ahí hay un aumento. ¿Qué pasó con los dispositivos? Mire, pasamos de 500 millones a 12.5 mil millones. Entonces, nos superaron. Aquí en el 2010 ya nos habían superado en número. Lo que nos da una relación de 1.84 dispositivos por cada persona. Significa que cada persona tenía casi 2 dispositivos relacionados con ellos que se conecten a Internet. Estamos hablando de los que se conectan a Internet, ni siquiera de la cantidad de dispositivos que existen. Entonces, el artículo cita que de acuerdo a este punto, el Internet de las cosas fue aquí, porque ya hay más dispositivos que personas, ¿sí? Aquí entre el 2003 y el 2010. Más o menos lo ubica entre el 2008 y el 2009. Ahí es donde surgió la aplicación del Internet de las cosas. Entonces ya había muchas cosas conectadas más que personas. Si continuamos analizando aquí la gráfica, seguimos viendo aquí dice 7.2 mil millones para el 2015, 25 mil millones para el 2015, 3.47 dispositivos por cada persona. Y en el 2020 ya habrían 7.6 mil millones de personas contra 50 mil millones de dispositivos. Ya nos da una relación de 6.58. ¿Qué significa esta relación? Por cada persona en el mundo hay casi 7 dispositivos conectados a Internet. Entonces ya nos superan
por mucho en número. Ahora, esta relación se está haciendo directa, ¿sí? Personas que viven en el mundo, dispositivos conectados. Si usted reduce estas personas en el mundo por, en realidad, personas usuarias del Internet, ¿sí? Porque hay muchas personas en el mundo, aunque no lo creamos nosotros, existen muchas personas que todavía no hacen uso de la Internet, ¿sí? Hay muchos lugares en el mundo donde eso de la Internet no les interesa o es una tecnología que aún es lejana para ellos. Entonces, si en vez de tener en cuenta la población mundial, nosotros tuviéramos en cuenta los usuarios de Internet, esta relación cambiaría drásticamente. Solo en el año 2010, si en vez de tener en cuenta población mundial, tenemos en cuenta usuarios, cambiaría de 1.8 a 6.25. Ni hablar de lo que hablamos aquí en el 2020, ¿sí? Es una relación impresionante. Nos están superando en número, aunque no nos hayamos dado cuenta. Datos, valores que nos podemos nosotros identificar y ver cómo está ocurriendo allí el asunto con la parte del Internet. Y lo que va para ahí para adelante, mejor dicho, eso va a seguir siendo un crecimiento exponencial. Bueno, una frase para terminar de un investigador senior de Hewlett Packard Labs, que es uno de los impulsores también de todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, dice, cita textualmente, con 1.000 billones de sensores incorporados en el entorno, o sea, alrededor de nosotros, billones, no estamos hablando ni siquiera de millones, billones de sensores, todo estará conectado por sistemas de computación, por software y por servicios. Entonces, ¿será posible escuchar el latido de la Tierra al producirse el impacto entre la humanidad y el planeta? Tan profundo como cuando la aparición del Internet revolucionó la comunicación. Entonces, lo que se viene es una revolución tan grande como en el momento en el que surgió la Internet. El Internet de las cosas es hijo de la Internet, pero va a ser una revolución casi igual o mayor de la que él hizo. Esto también nos da a entender una de las cosas que han identificado muchas empresas, el gobierno, si usted se da cuenta de lo que les decía, hay una serie de beneficios para personas que quieren estudiar carreras como la nuestra. Y entonces, bueno, ¿y por qué al gobierno le interesa? Porque viene esto de cuesta arriba, ¿no? Va a haber tanta tecnología, tantos elementos y necesitamos personas capacitadas para que sean capaces de administrar, de construir, de gestionar, de vigilar todos estos sistemas, todos estos software, todos estos servicios, todos estos sensores que van a estar funcionando, porque la tecnología, si hay algo que nos ha enseñado, no es algo que podamos detener. Ya es como un río que ya va corriendo y el agua busca por dónde correr. Así mismo es esta tecnología. Ya empezó a rodar y esto va a buscar por dónde y lo que nos toca es adaptarnos, acoplarnos, sacar lo bueno y tratar de mitigar lo malo que nos pueda traer. Bueno, y ahí ya vamos a la parte de la actividad, que lo que vamos a buscar con la actividad es buscar otros conceptos, ¿no? Aquí hablamos de un concepto que nos entregaba este grupo de Cisco, pero también hay otros conceptos de otros grupos. Entonces, la actividad va enfocada en esa. En grupos de trabajo o de forma individual, yo siempre digo, como ahora está todo este inconveniente de la conectividad, como a ustedes les quede más sencillo, vamos a desarrollar una tabla comparativa, ¿sí? De conceptos de Internet de las cosas. Entonces, digamos que yo consulto y encuentro un artículo científico de alguien como este investigador que nombramos ahorita, y él dice esto. Ah, listo, lo pongo. Él dice esto. Busco y encuentro que en otra parte dicen otro concepto, entonces lo coloco. Él dice esta otra cosa. Entonces, comparar los diferentes conceptos que podemos encontrar del Internet de las cosas. Entonces, se recomienda consultar los recursos bibliográficos. Recuerden que la biblioteca de la universidad tiene a disposición una base de datos donde usted puede consultar. Ahí hay libros, ahí hay artículos, cosas que usted puede investigar. Artículos científicos sobre el tema, entonces hay herramientas como Google Scholar que le filtran a uno ya cosas científicas, porque si uno le pone al Google normal, pues le sale lo que es y lo que no es. Ojo con las fuentes confiables. Entonces, buscar fuentes que sean confiables, instituciones dedicadas a la investigación, puede ser académico, científico, gubernamental, pero que sea una fuente confiable. No se vaya a salir con, no, es que yo encontré que según un grupo de WhatsApp por allí de unas personas, el Internet de las cosas es esto, porque eso no es una fuente confiable. Entonces, ojo con las fuentes confiables. Recomendación también en esa parte, no olvide dar la referencia o dar la autoría
a esa persona de esa fuente consultada. Entonces, usted consultó un artículo de tal persona, todo referencia, artículo tal, persona tal. Si fue de alguna institución, universidad tal, autor tal, ¿sí? Dar esa parte del derecho de autor que es importante. El tiempo estimado de la actividad es de 1 hora para hacer esa parte de la consulta, porque tenemos que consultar una vez cuando uno busca, encuentra caminos sin salida, los llamo yo. Cosas que parecen que sí nos van a entregar el concepto, pero uno empieza a leer y se pierden en el camino y salen con otras cosas. Entonces uno tiene que regresarse y retomar otra cosa. Entonces, tiempo de 1 hora para que puedan investigar. El número mínimo de conceptos es 3, ¿no? Aquí no está, pero en la hoja de trabajo sí lo puse. Son 3 mínimo, 3 conceptos que ustedes tienen que encontrar. Si encuentran más, 4, 5, 6, perfecto. Entre más podamos comparar, mejor podemos identificar un concepto como más global del tema. Y después vamos a presentar los resultados del trabajo aquí en el grupo, después de esa horita. Entonces les voy a compartir por aquí, les voy a mostrar. Este es el tema que viene para la próxima clase. Les voy a mostrar la hoja de trabajo. Aquí, esta es la hoja de trabajo que usted va a encontrar también en el campus. La actividad ya está en el campus. Describe el trabajo, este pedacito sí se parece mucho al otro. El de aquí es lo diferente. Entonces, la tabla comparativa la pueden desarrollar utilizando esta herramienta. Una sugerencia. Hay todo un conjunto de herramientas con las cuales usted puede desarrollar la tabla. Pero esta herramienta que se llama Visme, que es tipo libre, como todas las herramientas, tiene una versión libre y una versión paga. Entonces, usted se puede loguear perfectamente a través de su cuenta de Google, ¿sí? La cuenta institucional, y se loguea y le permite ingresar. Entonces, usted ingresa. Yo la tenía abierta por aquí, creo que me ha sacado. ¿No? Aquí está. Usted ingresa con su cuenta de Google y él le permite acceder a toda una serie de elementos, ¿sí? Entonces, esta herramienta tiene una opción aquí, en infografías, usted selecciona, normalmente aparece así, presentaciones, pero la segunda opción dice infografías. Y en infografías tiene una serie de elementos, entonces yo puedo utilizar elementos de comparación, dice elementos de información, líneas de tiempo, de procesos. Voy a seleccionar comparación. Entonces, en comparación, usted mire, por ejemplo, usted puede encontrar unas tablitas que ya usted llega y lo único que hace es cambiarle la información para que no pierdan tiempo diseñando, y aquí hay cositas muy chéveres. ¿Qué no se puede? Por aquí más abajito, aquí están. Les van a salir unas con unas franjas rojas que dicen Premium, entonces esas Premium sí, ya hay que tener una cuenta pagada para utilizarlas. Pero las otras que aparecen así libres, usted las puede utilizar, usted puede ingresar a cualquiera de ellas. Digamos, a mí me interesa esta tablita de aquí, me puede servir. Entonces yo le puedo decir editar. Entro aquí a editar. Y entonces yo ya puedo llegar y modificar. Entonces yo puedo modificar este título, le doy doble clic y entonces ahí coloco concepto 1. ¿Listo? Y yo puedo modificar el tamaño de letra. Entonces uno no pierde tanto tiempo en el diseño, ya lo que se concentra es como en llenar la información, que es el objetivo de la actividad es esa. Que usted no quiere esta herramienta sino otra. Entonces allí, recuerden que yo aquí en el campus les dejé una... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya estoy, esto es otra parte. Esto es otra parte. Espérenme, ya me ubico dónde es. Aquí en esta parte de la introducción, yo les dejé aquí un documento muy bueno, que hay muchas opciones con las cuales ustedes pueden utilizar. Que a usted le queda definitivamente muy complicado utilizar una herramienta en computador, de pronto está en el celular, hay muchas apps en el celular, definitivamente no puede ni en el celular ni en el computador, pues haga la tabla en una hoja de cuaderno y me envía el concepto, y me le toma una foto y me la sube, eso no hay ningún problema. Si alguien tiene inconvenientes de conectividad, de equipo, de cualquier cosa, me escribe y le buscamos la solución, no se me vayan a varar por eso. Entonces, ¿dónde está la actividad? En el módulo 1, ¿sí? De conceptos. Van a encontrar el documento, que es el que yo les presenté ahorita. Van a encontrar esta actividad, que es la que vamos a desarrollar. Y
Más tarde, cuando el video ya se procese, aquí abajo en tutoría van a encontrar el video de aquí de la clase, si de pronto algún compañero no pudo asistir o quiere retomar más tarde. Entonces, vamos a trabajar en esto, son 4:28, trabajaríamos hasta las 5:30 respetando esa horita de trabajo que estaba planteada para la actividad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de la actividad que vamos a desarrollar? ¿O del tema que vimos? ¿Listo? Entonces, pues si no hay preguntas, trabajemos ahí en los grupos o los que no pueden, pues trabajen de forma individual. Voy a dejar de compartir por este lado. Voy a detener la grabación para que no nos quede el vacío de ese espacio, detener la grabación hasta aquí.